Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. Igualmente, nuestros saludos a todas las personas que nos siguen a través de las redes. La Academia Filosófica de Santa Clara es una institución sin fines de lucro. Es decir, nosotros no cobramos nada de lo que impartimos, ni por el material de estudio que se entrega, ni por los cursos, es decir, por ninguna situación. Hoy día nos toca desarrollar la conferencia Eutanasia. Esta conferencia se va a desarrollar en un aproximado de 1 hora, es decir, 45 minutos de exposición y 15 minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas o sus comentarios. La Academia Filosófica de La Plata, Argentina, ha editado un libro con el título Eutanasia. En dicho libro dice lo siguiente: procurar la muerte de un ser humano de una forma anticipada en cualquier fase de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural, constituye un homicidio. ¿Y qué es un homicidio? Matar una persona. De acuerdo con este contenido del dicho libro, podemos comprender de que los seres humanos tenemos un derecho que es natural, el derecho a la vida. Y ese derecho es el primer derecho que tiene todo ser humano. Entonces, cuando nosotros queremos transgredir esa ley natural, ese derecho natural, estamos actuando equivocadamente. Por lo tanto, la eutanasia, el querer matar, el querer asesinar a una persona con ese pretexto, tiene consecuencias. Si no tiene consecuencias en esta existencia, las tiene necesariamente en una vida espiritual o en una próxima vida material. La eutanasia ha sido legalizado en algunos países del mundo. Dentro de ellos está Holanda, Bélgica, Suiza, Países Bajos y en algunos estados de los Estados Unidos y en Colombia. Algunos informes que se han dado, se dice que el 5% de muerte en el mundo es generado por la práctica de eutanasia. Quiere decir que hay suicidio y homicidio por millones en el mundo. Y eso nos da un indicio de que el ser humano todavía le falta evolucionar, le falta progresar intelectualmente y moralmente. Porque todo acto que infringe una norma o una ley natural, pues está en el camino equivocado, en el camino incorrecto. Porque después vienen las consecuencias, sí o sí, porque nos guste o no, nosotros nos sometemos a una ley que es perfecta, la ley natural o la ley divina. Dicho esto, podemos mencionar de que esta palabra eutanasia tenemos que entenderlo, qué significa o qué quiere decir eutanasia. Etimológicamente hablando, eutanasia viene de un compuesto o es un compuesto. Tiene un origen latín y griego. Eu significa bien o bueno. Thanatos, muerte, quiere decir buena muerte. La Organización Mundial de la Salud ha definido o define la eutanasia como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Entonces, lo que está demostrando de que cuando se practica la eutanasia, se está acortando la vida de un ser humano en la condición
en la que se encuentre. Ahora, si nosotros vemos de esa manera las cosas, ¿cómo tendríamos que analizar? Es un tema de reflexionar. La conducta del ser humano no se mide solamente por el avance tecnológico ni intelectual. Porque muchas veces el conocimiento intelectual y la tecnología no necesariamente es utilizado para el bien. Muchas veces se hace daño, se perjudica. Y quien sufre esas consecuencias es el mismo ser humano que actúa de esa manera. Hay una palabra para comprender todo ello. Aquellos que han legalizado o promueven la legalización de la eutanasia utilizan mucho, que es la palabra dignidad. ¿Qué es dignidad? Resumiendo, podemos decir, dignidad es el amor propio, es el valorarse a sí mismo, es el quererse a uno mismo. Entonces, si dignidad implica ello, las personas que quieren legalizar o han legalizado la eutanasia o el suicidio o homicidio, han utilizado esta palabra con el pretexto de poder mitigar, de poder aliviar los dolores de un enfermo. Pero lo que aquí vemos es que se está utilizando de una manera engañosa esta palabra muerte digna. ¿Qué quiere decir ello? Muerte digna es que una muerte buena, tranquila, pero ¿realmente será digno? Tendríamos que analizar, razonar, de que si dignidad es el quererse a sí mismo, entonces ¿cómo yo puedo pretender perjudicar mi existencia? ¿Cómo puedo pretender hacerme daño a mí mismo? En la ignorancia, en el desconocimiento de que el hombre solamente es cuerpo físico, pues nos equivocamos y creemos que ahí termina todo. Sin embargo, el cometer una eutanasia tiene implicancias muy graves para el que lo hace y para el que lo solicita. Es decir, aquel que comete un homicidio o un suicidio tiene consecuencias en la vida futura o en las existencias posteriores. Entonces es un tema que nosotros tenemos que analizarlo, reflexionarlo. Si bien es cierto, nosotros no imponemos, no obligamos cómo tienen que creer las personas, pero lo que aquí buscamos es compartir un punto de vista desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la dualidad del hombre, de que somos un cuerpo más un espíritu más un cuerpo físico. Entonces, no puede ser digno de quitarse la vida, de truncar toda una situación de progreso intelectual y moral del ser, del alma, del espíritu. Entonces, tendríamos que analizar por qué los seres humanos actuamos de esa manera. Tendríamos que reflexionar qué estamos haciendo para cometer situaciones incorrectas en la vida. En la doctrina espírita, codificado por el filósofo francés, filósofo espiritualista Allan Kardec, en la pregunta 746 del Libro de los Espíritus, Kardec hace una pregunta al mundo espiritual superior y dice: ¿el asesinato es un crimen? La respuesta que le dan a Kardec es sí, y un gran crimen. Porque aquel que atenta la vida de su semejante está cometiendo un delito. Es decir, está acortando la vida de pruebas, de expiación y de misión de ese ser. ¿Y qué son expiaciones? ¿Qué es misión? Expiación es las cosas que yo tengo que pasar por las equivocaciones que yo he tenido conmigo mismo o con los demás. Por eso cuando uno muchas veces ve a las personas que actuaron equivocadamente en contra de otros,
y después la vida le devuelve lo mismo. Es decir, están pasando lo mismo que ellos hicieron. Y dentro de esos argumentos populares o argots populares, a veces uno dice, o le han dado la misma medicina que él en algún momento dio. Está pasando lo mismo que a él hizo a los demás. Es decir, está expiando. Expiar es pasar lo mismo, lo que yo hice a los demás. Y lo mismo podríamos decir, cuando uno viene a este mundo, viene con misión. Es decir, venimos con un propósito. No venimos a perjudicarnos entre nosotros, sino venimos a progresar intelectualmente y moralmente. A eso venimos a este mundo. Entonces, cuando yo trunco la vida de una persona, le estoy perjudicando. Esa expiación es necesario para el otro o para ese ser. ¿Por qué? Porque en esa expiación, en esa situación de sufrimiento, de dolor, el ser, el alma, el espíritu está progresando, está reflexionando, está tomando decisiones, resoluciones en su vida. Es decir, está creciendo interiormente, como alma, como espíritu. Porque uno puede darse cuenta de esas situaciones. Cuando uno está en una situación terrible, ya por una enfermedad o por cualquier situación en la vida, o por las vicisitudes que tenemos que pasar, muchas veces empezamos recién a analizar nuestra propia conciencia. Y nos ponemos a analizar por qué estoy pasando de esta manera, por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor. Y ahí se viene una lista de actos, pensamientos que yo hice en contra de los demás. Y esos seres a quienes yo hice daño me vienen en la mente y me ayudan a reflexionar que no debo seguir perjudicando para no volver a pasar ese sufrimiento. Entonces, es necesario que la persona pase todo ese proceso, porque es un proceso, la expiación. Las pruebas son situaciones que yo tengo que aprender a ver las cosas, que si realmente he aprendido la lección. Si voy a pasar airosamente de esa situación o no, pero si me voy a rebelar, me voy a complicar la existencia actuando equivocadamente ante esa prueba, seguramente no paso la prueba y vendrá otra prueba. Pero si yo paso de una manera tranquila ese proceso de la prueba, es más seguro que ya no voy a volver a tener ese tipo de pruebas que son complicados en la existencia del ser humano, pero necesarios, y dentro de esa situación uno está aprendiendo, progresando. Por eso nosotros en la institución siempre decimos, tenemos dos caminos para progresar: el progreso del sufrimiento y el progreso del razonamiento. Nosotros los seres humanos, por lo imperfecto que somos, normalmente progresamos por sufrimiento. Y cuando nos hacen o nos provocan una eutanasia o nos practican la eutanasia, nos están quitando la oportunidad de poder progresar. Por eso no se debe cometer una eutanasia, no se debe truncar la vida del espíritu, porque en esos instantes de sufrimiento, de dolor, el ser está reflexionando, está analizando su propia conducta para después modificar y cambiar. Y en el mismo libro, el libro de los espíritus, codificado por Allan Kardec, en la pregunta 944, dice, o hace pregunta Allan Kardec: ¿tiene derecho el hombre sustraerse de la vida? La respuesta es no, porque transgrede una ley. Es decir, uno no puede suicidarse voluntariamente porque transgredimos una ley. ¿Y qué ley es esa? ¿La ley del hombre? No. La ley del hombre es imperfecta. La ley del hombre es transgredible. O sea, uno puede eludir la ley del hombre,
Pero lo que no podemos eludir es la ley natural, la ley divina que nos rige a todos, que es perfecta, que nos alcanza en cualquier etapa de nuestra existencia. Si no es en esta existencia, nos alcanza en el mundo de los espíritus, y si no es en ella, nos alcanzará en otras existencias. Por eso es importante analizar de que actuar equivocadamente nos trae consecuencias muy graves en el futuro. Si yo quiero que mi futuro sea mejor, es mejor que mi conducta lo encamine hacia esas leyes naturales. Porque la ley del hombre, como repito, son imperfectas. Yo puedo eludir, puedo escaparme de la ley del hombre, pero de lo que uno no se puede escapar es de esa ley que es perfecta, la ley natural. Ahora, las personas que practican o se someten a la eutanasia tienen consecuencias. Van a tener que asumir las consecuencias, ya en el mundo espiritual o en otras existencias. Yo no sé cómo vendrán esas personas, porque están cometiendo un delito a la ley natural. Vendrán mutilados, vendrán ciegos, vendrán con enfermedades ya congénitas, es decir, de nacimiento, vendrán a pasar nuevas expiaciones, nuevas pruebas. No lo sabemos exactamente cómo van a venir, pero lo que estamos seguros es que van a tener que pasar otro tipo de situaciones que no lo pudieron despojarse en las existencias o en estas existencias. Entonces, uno tiene que comprender ello. Por eso, nosotros vemos en el mundo, hay personas que vienen con muchas dificultades físicas, muchas carencias, muchos problemas de salud. Y a veces uno dice, ¿por qué? ¿Es que Dios es injusto? No, todo es justo. Hay una causa por qué. No es que yo cometo un error y en esta vida no la pago y borrón y cuenta nueva y se acabó. No termina así. En la ignorancia de que nosotros, con la muerte del cuerpo, se acabó todo y me salvo de todo, cometemos muchas veces atrocidades. Como hay personas que están con problemas muy complicadas, económicos, de salud, y como no pueden soportar toda esa situación, lo que recurren es a suicidarse. Y si es un país donde la eutanasia está legalizada, seguramente buscan argucias para que se someten a la eutanasia, por no soportar esas situaciones. Entonces, las personas que están en esas situaciones difíciles, lo que uno tiene que aprender es asumirlas con responsabilidad. Pero quien se provoca toda esa situación es uno mismo. Uno es responsable de toda la situación que nos acontece en la vida. Y en la pregunta del mismo libro, en la pregunta 964, se hace mención con respecto a las enfermedades. Y hace mención a las enfermedades y dice que las enfermedades y frecuentemente la muerte son consecuencia de los excesos. Es decir, todas las enfermedades y muchas de las muertes que el ser humano se causa son consecuencia de los excesos. ¿Y de qué excesos estamos hablando? De los excesos que nosotros generamos, de las imperfecciones que están en nosotros, es decir, de un orgullo en exceso, celos en exceso, rencor en exceso, egoísmo en exceso, sensualismo en exceso. Esos son los sentimientos que nos llevan a obrar equivocadamente, que nos perjudican a nosotros mismos y podemos perjudicar también a los demás. Ahí está la causa de nuestro problema, de las enfermedades o de muchas de las muertes que nosotros nos creamos. Entonces, ¿qué tenemos que comprender con ello? De que en principio nosotros no tenemos que hacernos daños a nosotros mismos. Como decía el filósofo griego Sócrates, el enemigo de uno es uno mismo. Y es cierto. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa mal, reniega, se pone iracundo, se pone rabioso, piensa mal,
esos pensamientos los transmitimos a nuestro cuerpo físico y lo perjudicamos, lo enfermamos. Y si eso no tiene control, con el tiempo se hace en físico y lo convertimos en un cuerpo enfermizo. Y muchas veces, a raíz de eso, estamos pidiendo pues que nos apliquen la eutanasia. Y pasa lo mismo, las personas que ingieren drogas legales como el alcohol, el tabaco, el cigarro, también se están perjudicando ellos mismos. O las drogas ilegales como la marihuana, la pasta básica de cocaína o toda la gama de drogas que existe. Cuando la persona consume esas drogas, también se está haciendo daño a sí mismo. Está perjudicando el cuerpo. Pero ¿dónde está la causa de ello? Está en nosotros, en estas imperfecciones, en estos excesos. O las personas que agreden su cuerpo físico alimentando de una manera inadecuada, es decir, consumiendo alimentos no saludables. Entonces, si vemos los seres humanos de distintas maneras, agredimos constantemente al cuerpo físico. Y nosotros tenemos que razonar, analizar, de que todas las conductas equivocadas que estamos creando en nuestro propio cuerpo, tenemos que empezar a dejar de hacerlas por nuestro propio bien, para no estar en esas situaciones de suplicio, de sufrimiento y pidiendo que nos apliquen la eutanasia o suicidándonos nosotros mismos. Incluso en algunos países donde no está legalizado la eutanasia, pero hay personas que se someten a ello clandestinamente. Entonces, para no tener toda esa situación complicada en la existencia, nosotros tenemos que empezar a conducirnos correctamente en la vida. ¿Por qué? Porque el mejor negocio del ser humano es encaminarse correctamente hacia el camino del bien. ¿Y qué es el camino del bien? Es respetar las leyes naturales que nos rigen y son los cuales que nos llevan a ser más felices. Entonces, dicho esto, vamos a mencionar cuáles son las causas de la eutanasia o cuáles son las excusas. Aquellos que promueven o quieren legalizar la eutanasia buscan como pretexto para que se dé la eutanasia. Algunos dicen o ponen como pretexto de que la enfermedad no tiene cura o de que la enfermedad causa muchos dolores. Es cierto, hay enfermedades que ya no están en las manos de los médicos, no hay forma de solucionarlo, porque el cuerpo está de tal manera deteriorado, se ha deteriorado de tal manera que ya no tiene cura o que está causando mucho sufrimiento. Entonces, atribuyen de que ese debe ser motivo para cometer una eutanasia, o el suicidio o el homicidio. Si vamos comprendiendo de que nosotros, como seres humanos, tenemos un derecho, el primer derecho es el derecho a la vida, ¿cómo podemos querer transgredir ese primer derecho? ¿Cómo podemos querer perjudicarnos a nosotros mismos? Como ya hemos dicho, de que tiene consecuencias, no solo en esta existencia, sino en existencias posteriores. Entonces no nos conviene actualmente. Entonces esa excusa no es válido para aplicar la eutanasia. Otros dicen la causa, el motivo por lo que debe aplicarse o porque debe promoverse o debe legalizarse la eutanasia debe ser porque la familia está desmoralizado, es decir, no soportan a ese enfermo, a ese ser querido en las condiciones como están. Entonces, por lo tanto, hay que descartarlo, hay que desaparecerlo. Yo no creo, eso sería una actitud inhumana, porque el ser humano tiene muchos medios. Si la familia se une ante ese sufrimiento de ese ser querido, buscan aliviarlo, buscan ayudarlo de distintas maneras, ese ser seguramente ese proceso lo va a tener que pasar mucho más tranquilo, más aliviado, y cuando ya esté en el mundo espiritual realmente va a comprender su situación y su sufrimiento se le va a cortar, porque de lo contrario
Cuando las personas cometen o aplican la eutanasia, lo que están haciendo es prolongar el sufrimiento, porque como espíritu ese ser sigue sintiendo el dolor, sigue sufriendo, es decir, se hace más deuda sobre lo que ya tiene. Entonces no va tampoco ese pretexto. La familia, los seres, los amigos que estamos para acompañar a ese ser, no para abandonarlo. A veces uno dice por la comodidad, ¿no? Pero no. Esa persona que se ocupa de un ser que no se puede valerse por sí mismo, realmente está haciendo una labor muy loable. Está creciendo enormemente como espíritu, como alma. Es decir, hay un desarrollo moral que más de lo que se imagina. Entonces, ese tipo de labores uno debería promover. Algunos dicen de que hay que mitigar o su muerte debe ser digna. Mitigar dolores, aliviar dolores, para que la muerte sea digna. ¿Cómo podemos pretender hablar de dignidad cuando nosotros mismos no respetamos el primer derecho que tenemos a la vida? Si comprendemos de que dignidad es amarse a sí mismo, ¿cómo podemos pretender de que yo tengo que eliminar mi cuerpo físico con el pretexto de que con eso estoy aliviando mis dolores? Lo que vamos comprendiendo, no, es una forma equivocada de ver las cosas. Solamente vemos desde el punto de vista del hombre. Si vemos la vida del hombre no solamente como cuerpo físico, sino en esencia como alma, seguramente nuestro concepto, nuestra forma de ver la vida va a cambiar y va a ser mucho mejor. Pero también, así como hay causas, hay consecuencias. Las consecuencias de la eutanasia, por lo menos en los países donde se ha legalizado la eutanasia, se ha visto de que ha habido problemas. Y uno de esos problemas, en principio, es haber violado sus propios derechos, que son inherentes al ser, al alma, al espíritu, que es el derecho a la vida, el derecho a vivir. Pero esos sufrimientos que me causo, o que la enfermedad me causa, en el fondo tienen mucha enseñanza, mucho aprendizaje, y son oportunidades para evolucionar. Pero muchas veces nosotros lo vemos como que eso no es así. Entonces, analicemos de que no necesariamente los sufrimientos son inútiles, como muchos lo creen. Son muy útiles, porque nos ayudan a tomar decisiones y son oportunidades para seguir mejorando. Algunos dicen, también otra de las consecuencias es el abuso de esas leyes de la eutanasia. En esos países donde se ha legalizado la eutanasia, ¿qué están haciendo? No pueden controlarla, esa ley, como lo han determinado. Entonces, en vez de practicar la ley como lo han normado, lo han legalizado, se están yendo a otras situaciones. Es decir, ya no solamente le quieren hacer eutanasia a los que están con enfermedades terminales o porque el paciente ya no tiene cura, sino están desviándolo también la eutanasia, o quieren aplicar la eutanasia a personas con enfermedades mentales, con problemas mentales. Es decir, a todas las personas que tienen problemas mentales tendrían que matarlo. A personas que están con estados depresivos. ¿Cuántas personas están en estados depresivos? Entonces, por eso hay que matarlo. Hay que aplicarle la eutanasia. O también se dice de que las personas que tienen adicción a los juegos, adicción a las drogas, entonces por eso también tendríamos que eliminarlo. Entonces se está desvirtuando, es decir, se está empeorando la situación en vez de solucionar el problema. Y es más, ha habido ya noticias donde se ha escuchado, se ha visto, donde a los ancianos lo están considerando como seres descartables. Como ya están viejitos,
ya no son útiles, entonces hay que descartarlo. Y ha habido casos donde ancianos en esos países donde la eutanasia es legalizado, han tenido que huir los ancianos a otros países para no ser sometidos a la eutanasia, porque puede ser que algunos familiares, hijos, hermanos, parientes de esos ancianos, pues los sometan a la eutanasia. Entonces, por miedo a ello, están huyendo. Y eso, ustedes si buscan la información van a encontrar que hay esas informaciones. Y eso se está dando. Esas son las consecuencias por aplicar la eutanasia, por legalizar la eutanasia. Y también se dice que la eutanasia, una de las consecuencias es que se normalice la muerte o que el médico debe matar. Es decir, así como está sometido, o el médico aplica la eutanasia a las personas que no tienen ya cura o están sufriendo demasiado, pues debe ser normal que el médico aplique la eutanasia a todas esas personas que están en sufrimiento, a los que se ha mencionado, a los adictos, a los enfermos mentales, o sea, aquellos que tienen esquizofrenia, aquellos que tienen problemas de locura, es decir, a todos ellos tendría que aplicar. Entonces, como que los médicos sería normal entender que ellos tienen que matar. Pero es algo contradictorio, porque los médicos se preparan, estudian, no para matar al ser, sino por el contrario, para darle asistencia, para darle salud, para ayudarle a vivir mejor. Entonces es algo contradictorio y esa es una de las consecuencias de aplicar o de legalizar la eutanasia en algunas partes del mundo. Y podemos mencionar así muchas consecuencias, pero otra de las consecuencias que es importante, que a veces no se analiza mucho, son las consecuencias morales o espirituales. Las consecuencias morales o espirituales de la eutanasia son terribles. Ese ser que cree que sometiéndose a la eutanasia va a solucionar su problema, eso no es así. Porque se está llevando toda una carga de problemas, de una deuda al otro mundo, a la otra dimensión, que es el mundo espiritual. Por lo tanto, ese ser en ese mundo es más seguro, va a prolongar su sufrimiento. Ya no con cuerpo físico, sino como alma, como espíritu. Porque nosotros cuando dejamos el cuerpo físico somos exactamente los mismos en el mundo espiritual. Seguimos pensando, seguimos sintiendo, seguimos actuando, ya sin cuerpo físico. Y podemos experimentar dolores, sufrimientos. Y si nosotros nos sometemos ya por nuestra propia voluntad o porque los otros deciden aplicarnos la eutanasia, hay una consecuencia. Ese es uno de los problemas que nos acontece en el futuro. Y si no es en esa, en otras existencias. Es decir, cuando yo reencarno, vuelvo a este mundo material, pues voy a tener que sufrir consecuencias de ese proceder equivocado. Y eso es lo que nosotros los seres humanos no comprendemos, no analizamos. Entonces es importante comprender esa situación. Lo mismo podemos ver, pues, ¿por qué? A veces uno se hace preguntas. ¿Por qué las personas vienen con problemas físicos? ¿Por qué las personas nacen de una manera u otra y otros vienen sanos, en buenas condiciones? ¿Por qué nacen seres en opulencia, en riqueza, con todas las comodidades materiales? En cambio hay otros nacen en la miseria, en la pobreza. Y ahí uno puede comprender de que esos seres que llegaron en esas condiciones es porque en existencias anteriores han tenido que haber actuado equivocadamente. Pero no vienen para que esa situación sea lo peor, sino vienen a aprender. A través de esa situación, uno como alma, como espíritu, sigue evolucionando intelectualmente y moralmente. Bien, dicho esto, vayamos pues a las verdaderas causas. Las verdaderas causas de todas las enfermedades,
de todas las situaciones agradables o desagradables en la vida están en nosotros mismos, están en la parte esencial del hombre. Es decir, todas esas situaciones están en nuestras imperfecciones morales, están en la parte espiritual. Todo lo que yo hago, yo actúo con respecto a mí o con respecto a los demás, tiene consecuencias, porque estamos regidos por una ley de causa y efecto. Es decir, todo lo que yo siembro, voy a cosechar. Todo lo que yo doy, la vida me va a devolver a mí. Si yo devuelvo venganza, ira, cólera, rencor, ¿qué voy a recibir? Lo mismo. Entonces tengo que analizar de que para yo recibir esa situación de sufrimiento, para estar en esas situaciones de una vida complicada, es que yo soy la causa como alma, como espíritu. Yo las provoqué, yo soy la causa, no es el otro, no es nadie sino yo mismo. Entonces, ahí está la causa. Una de esas causas verdaderas es el egoísmo. El ser humano es tan egoísta que lo único que busca es beneficiarse a sí mismo y no le importa el prójimo, no le importa hacer el daño, no le importa perjudicarlo. Entonces, cuando uno actúa con ese egoísmo en exceso, nos estamos creando problemas muy complicados en la vida, en la existencia que tenemos como alma, como espíritu. También podemos decir que es el interés personal. Hay personas que promueven la eutanasia por una cuestión económica, por intereses materiales. Entonces, detrás de promover, legalizar la eutanasia, hay un interés económico de grupos o de personas que se benefician de ello. Y lo mismo podemos decir del orgullo. Muchas veces por una cuestión de orgullo en exceso, nosotros nos creemos que sabemos todo. Y entonces, movido por ese orgullo, el ser humano cree ya lo sabe todo y infringe leyes naturales y por lo tanto sufre las consecuencias. Y lo que podemos comprender de esto es que la propuesta de la institución para que se comprenda todo ello es analizar desde la dualidad del hombre. Es decir, nosotros tenemos que vernos como alma, como espíritu, como cuerpo físico. Y cuando nos veamos de esa manera, vamos a comprender todas las situaciones que nos acontecen en la vida y vamos a poder conducirnos mejor y vivir un poquito mejor cada vez. Y esa es una alternativa. Por eso el filósofo griego Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y conocerse a sí mismo es comprenderse de que yo no solamente soy este cuerpo físico, sino soy un espíritu, un alma, con tres facultades: la facultad de pensar, la facultad de sentir y la facultad de actuar. Y por lo tanto, yo como alma, como espíritu, estoy en constante relación con mi cuerpo físico. Y cuando yo comprenda ello, me voy a ir comprendiendo, me voy a ir analizando en qué cosas estoy fallando, qué me falta mejorar, y por lo tanto podré ir evolucionando. Como propuesta, ¿qué se debe hacer ante este tema de la eutanasia? Siempre hay solución cuando uno realmente quiere hacerlas. Si hay una persona que está en sufrimiento o que no tiene cura en una enfermedad, pues los mismos médicos ahora se están preparando y hay médicos paliativistas, es decir, buscan aliviar el dolor para que ese proceso sea mucho más tranquilo, de la mejor manera, y termine dejando el cuerpo, ese ser, naturalmente. Está la especialidad de los psicólogos, que también ayuda mucho a la persona a mejorar su situación emocional. Están las personas religiosas, dentro de su concepto, de su creencia, ayudan a mitigar el dolor, el sufrimiento, porque muchas veces los dolores, los sufrimientos es más por ignorancia y por desconocimiento. La doctrina espírita, por ejemplo, ayuda mucho a comprender toda esta situación. La doctrina espírita codificada por Allan Kardec. Entonces, si todo ese grupo de personas se unen para ayudar a un ser, y dentro de eso la familia,
realmente ese ser que está en sufrimiento va a pasar un proceso más tranquilo, más aliviado, y cuando deje el cuerpo físico realmente se va a dar cuenta todo el beneficio que ha conseguido o todo el beneficio que ha conseguido sin haberse sometido a la eutanasia. Pero aquellos que se someten a la eutanasia pues se crean más problemas, alargan más el sufrimiento, alargan más el dolor, porque el sufrimiento no solamente es del cuerpo, también uno sufre como espíritu, como alma. ¿Cómo uno puede comprender esa situación? Hay situaciones dolorosas en el cuerpo físico porque yo lo siento en el cuerpo físico. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, yo siento que mi dolor de cabeza está aquí, pero hay otros dolores espirituales donde yo puedo llorar, puedo estar sufriendo sin la necesidad de tener un dolor físico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi pareja me traiciona? Yo ante esa situación lloro, reniego, estoy sufriendo. Ese es un estado, ese es un sufrimiento espiritual. No tengo un dolor físico, no me duele el estómago, no me duele ninguna parte del cuerpo físico, sino hay un estado, hay un sufrimiento espiritual. Y cuando dejamos el cuerpo físico como espíritu, esas son las sensaciones que vamos a experimentar en el mundo espiritual, en la otra dimensión que cuando dejemos el mundo material. Entonces, no es que yo me libro aplicándome la eutanasia. Entonces es un tema que uno tiene que comprender y analizar. Entonces, es todo un tema, es un tema muy profundo, bastante controversial la eutanasia, pero nosotros acá como institución lo que buscamos es compartir un punto de vista diferente o distinto de repente a los otros que ya tienen, para que analicen, razonen y se comprenda cada vez más estos temas. Por una cuestión de tiempo, yo debo terminar la exposición, pero antes de terminar esta exposición, quiero mencionarles una frase del filósofo griego Sócrates. Sócrates decía: los filósofos deben desear morir, pero no por ese deseo debe ser lícito suicidar, porque no tengo derecho a terminar o matarme, sino por el contrario, debo aguardar el momento de la hora de mi muerte. ¿Qué quería decir Sócrates? Sócrates comprendía de que el cuerpo físico era un impedimento para su progreso, para su libertad. Y es cierto, nosotros en realidad, en esencia, somos espíritus, somos almas, somos energía, como quieran llamarlo. En esencia somos ello. Y Sócrates decía, el cuerpo físico es perecedero, es de un tiempo, pero como alma, como espíritu, vamos a seguir viviendo. Y entonces, como él comprendía eso, cuando deje el cuerpo físico, él como espíritu, como alma, va a ser más libre. Y él comprendía él. Por eso él decía que el filósofo pues deseaba morir, pero no por eso le era lícito suicidarse o quitarse la vida. Entonces no hay motivo, no hay excusa para cometer la eutanasia. Entonces uno tiene que ir comprendiendo ello, sino esperar la muerte natural, el proceso. Y ese proceso difícil que uno tiene que pasar es necesario para aprender, porque en ese proceso uno está aprendiendo a tomar conciencia. Estoy tomando decisiones de que no tengo que perjudicar a los demás, que no tengo que abusar de los demás. Y eso es importante tomar. Y por último, hay una situación que yo les quería comentar, que personalmente conocí una persona que era una persona muy violenta, muy agresiva, tenía vicios de la droga, como el alcohol, el cigarro, y una persona muy violenta que hacía mucho daño, generaba mucha violencia a su esposa y a sus hijas. Y este señor, en un tiempo, sufrió un accidente, un atropello, y su cuerpo casi fue destrozado. Y lo tuvieron que llevar al hospital y estuvo incluso sin hablar por mucho tiempo. Y
en esa situación de sufrimiento, de dolor, este señor comprendió de que no tenía que actuar equivocadamente contra su esposa ni sus hijas, porque quienes estuvieron en esa situación difícil, estuvo esa mujer a que él maltrataba, estaban sus hijas, que los maltrataba también, que en muchas oportunidades los había botado de la casa, incluso había intentado violar a sus propias hijas. Entonces, haberle causado tanto sufrimiento, pero en un momento difícil de su vida, esos seres a quienes él maltrataba estuvieron con él. Y esa situación le hizo reflexionar e incluso decía que tenía vergüenza de verlos a sus seres queridos que tanto los había hecho daño, estaban en una situación difícil. Y cuando salió, se recuperó de ese accidente, lo que él se comprometió con él mismo, analizando su propia conciencia, que nunca más iba a perjudicar a su esposa ni a sus hijas. Y eso es lo que se comprometió a sí mismo. Pero muchas veces los seres humanos todavía necesitamos sufrir situaciones complicadas en la vida para modificar nuestra conducta, para dejar de perjudicar a los demás. Entonces es lo que nosotros no tenemos que hacer. Entonces los sufrimientos tienen un porqué, son oportunidades para progresar y no necesitamos la eutanasia, que en vez de eso más bien nos va a complicar más la existencia. Muchas gracias.